caminar del Señor. Y mi amado hermano, en esta hora, si tú estás escuchando, estás sintonizando, Dios te bendiga grandemente y en el amor del Señor, en el amor de Cristo, vamos a seguir permaneciendo siempre fieles al Señor para cuando Él venga a irnos con Él. Es lo mejor que podemos hacer, es soportar, y es todo lo que venga por amor a Él, para cuando Él venga a irnos con Él. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están mirando este programa, y gracias a Dios por cada vida que va a sintonizar este programa. Mi amado hermano, hoy vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 26, 73. Mire, y en lo que yo meditaba cuando en mi trabajo, si hay algo el cual yo medito y le pido al Señor, mi amado hermano, es que me ayude a cumplir el propósito que Él tiene para mi vida. Sabemos que Dios tiene propósitos y planes para nuestra vida. Dios depositó algo en un ministerio, algo en nosotros. Pero para yo poder hacer eso, yo tengo que someterme a su palabra y buscar mi identidad en Él, tener el carácter que Él quiere que tenga y ser como Él quiere que yo sea. Porque Él ya escribió, Él ya tiene mis planes como Él quiere que yo sea. Él ya tiene mi diseño, cómo me va a formar. Y lo que Él quiere es que nosotros tengamos su forma, su carácter en actuar, en pensar como Él quiere. Y en eso a veces me paso meditando yo en el trabajo. Y dejar que ande meditando en la palabra, en lo que a veces le comparto aquí con ustedes, en lo que leo. Me la paso meditando, mi amado hermano. Y le pido al Señor que siempre me ayude a vivir la palabra, a ponerla por obra. Porque en mis fuerzas yo no puedo, pero reconozco que con Él sí puedo. Y vamos a estar, si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Mateo 26, 73. Vamos a estar leyendo aquí es donde Pedro negó a Jesucristo. Pero antes de leer, te voy a invitar a que hagamos una pequeña oración para pedirle al Señor que sea Él hablándonos a través de su palabra. Si tú tienes una necesidad, que sea Dios obrando en tu vida, supliendo conforme el propósito de Él. Y vamos así poner esto en las manos del Señor. Señor Jesús, una vez más, yo te doy gracias, Padre, porque me has permitido un día más poder estar aquí frente a mis hermanos, poder predicar tu palabra, Señor. Y te vengo pidiendo, Señor, que seas tu Santo Espíritu, Señor, administrando mi corazón y el corazón de cada oyente que va a estar sintonizando y escuchando este programa, Señor. Que sea tu palabra, Padre Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, dando aliento de vida, Padre Santo, haciendo la obra, Padre Santo, en nuestro corazón y en el corazón, Señor, de mis hermanos, conforme al propósito de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Si hay un hermano necesitado, Padre, si hay un hermano enfermo, Dios amado, Señor, sea usted sanándolo, Padre Santo, Señor. Y si hay alguien, Padre Santo, Señor, se encuentra alguien que escucha este mensaje y aún anda todavía batallando en cómo agradarte, Señor, te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándole, Padre Santo, a soportar todas las tentaciones que vengan del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido, Señor, que tomes el control. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están sintonizando ahorita, y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 26,
73. Y dice la palabra, orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y gloria sea al Señor. Y el nombre que le puse a este mensaje es: buscando mi identidad en Cristo. Ser como Cristo quiere que sea. Y yo digo que esa tiene que ser nuestra meta, mi amado. Agradarle a Cristo, ser como Él quiere que yo sea. Porque, mira, durante el transcurso, cuando yo escuché de Cristo, y voy a testificar esto, cuando yo escuché de Cristo y yo miraba cómo Dios usaba a la hermana que me hablaba de Él, y miraba cómo Dios la usaba. Y un día le dije que yo quería entender la Biblia y hablarla como ella hablaba. Y me dijo: esto no proviene de mí, proviene de Dios. No me admires a mí. Le hace mejor, sé humilde. Y si tú eres más humilde que yo, si tú te sometes más a Dios que yo, obtendrás más que yo. O sea, tal vez yo quería ser como ella, tal vez, pero ella me dijo: no, sé humilde. Sé humilde. Porque muchas veces queremos ser como el que nos instruye o ser como el... Es bonito honrar a las personas en las cuales nosotros estamos bajo su sujeción, nuestros padres espirituales. Pero Dios depositó a cada uno de nosotros un ministerio, el cual nosotros tenemos que buscar la identidad en Él. Buscar ser como Cristo quiere que sea. Porque muchas veces se ve, hoy en día, que a veces queremos ser como el que nos instruye. Si Él grita, yo también grito. Si Él, o sea, no estoy hablando de que no honres a los que te instruyen, pero lo que quiero llegar, que siempre tengamos esta de ser como Cristo quiere que seamos, porque Él es el que escribió allá lo que yo voy a hacer para Él. Y tal vez aquí lo que vamos a leer es donde Pedro negó a Jesús. Cuando ya tenemos la identidad en Cristo, cuando ya somos perfeccionados, cuando Cristo se perfecciona en nosotros, cuando logramos que Cristo se perfeccione en nosotros, porque cuando Él es el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso es lo que vamos a estar viendo, pero estoy hablándolo un poquito. Mira, aquí Pedro niega a Cristo, pero mira lo que le dicen los que le acusan. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Su manera de hablar, su manera de ser. ¿Por qué le descubría? Porque ya Cristo lo había instruido. Era ya cuando Cristo ya iba a ser crucificado, ya que Jesucristo ya había instruido a los discípulos, ya los había instruido. Ya los había instruido, gloria sea al Señor. Entonces, mi amado hermanos, nosotros tenemos que dejar, a través del Espíritu Santo que nos va guiando, a que seamos como Cristo quiere que seamos. Mire, porque dice en Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15
Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, por eso es necesario que yo siempre esté sujeto a la palabra de Dios, que yo busque mi identidad en Cristo, que yo haga las cosas que tienen que ser por el Espíritu, que sea guiado por el Espíritu. Porque si soy guiado por mi carne, yo no estoy buscando ser como Cristo quiere que yo sea. Y si vemos hoy en día, donde nosotros batallamos, en la área que más batallamos, es en vez de soportar al prójimo, en vez de soportar pruebas y luchas. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están sintonizando por Facebook. Mira, lo que a veces batallamos es en soportar al prójimo, las debilidades. Y la Biblia me dice, porque Jesucristo, aquí a Pedro cuando negó, Pedro ya tenía el carácter y ya lo había formado el Señor. ¿Cómo lo había formado cuando Pedro le dijo, Señor? Él buscó acá si tú lees el Mateo, vas a mirar las veces que se equivocaron los apóstoles, donde le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. O sea que también yo digo que ellos también batallaban en esa área. Pero buscaban que Cristo nos instruyera. Así nosotros tenemos que buscar esa identidad en Cristo. Si la palabra de Dios me dice que ame a mi prójimo y que lo perdone, va a ser algo de lo mejor del corazón, que nazca de mí. Si Cristo muere en mí, yo tengo que soportarlo, yo tengo que amarlo. Mire, y voy a ir a leer acá permíteme, voy a buscar, voy a leer. Voy a leer donde Cristo estaba todavía instruyendo a los discípulos. Mira, donde dice es el Mateo 20:20. Dice la palabra, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le pidieron, y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes
de las naciones enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. Miramos aquí la reacción de los 10. Se enojaron cuando la mujer esta pidió algo incorrectamente. A lo mejor ella no lo pidió como exagerando, pero en su incredulidad a lo mejor ella pidió eso, pero fue incorrectamente. Y Jesús le dice, miramos la actitud de Jesucristo. Él siempre respondía, y así nosotros tenemos que responder. Y a veces nosotros como cristianos nos molestamos cuando aún en mi hermano, hay veces que los hermanos reaccionan, o mi prójimo reacciona por incredulidad y hace algo mal, y a veces nosotros queremos cambiarlos a nuestra manera, o sentir, no sé si sentir enojo o algo, y queremos. Entonces aquí les dice, les dice Jesucristo, dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas? O sea, ¿qué pasa como cuando alguien quiere un puesto? O sea, empiezan a competir y empiezan hasta a pelear, a veces por pláticas y todo. Y sabemos que estos también se estaban queriendo enojar. Y a veces nosotros no tenemos que tomar esa actitud, y a veces como cristianos nosotros tenemos que tener ese molde, o sea, siempre hablar con mansedumbre, soportándonos unos con otros. Porque dice que si nosotros amamos a Cristo, dice que Él dio la vida por nosotros, en eso de Él se mostró su amor para con nosotros, en que dio su vida por nosotros. Así nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos, nosotros tenemos que soportar. O sea, ser siempre humilde, ser servidor. Dice en Romanos 8:15 también, 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, el cual nos hace clamar Abba Padre. Y entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y nosotros nos tenemos que sujetar al Espíritu Santo. Dice la palabra que someteos a Dios y resistir al diablo. O sea, yo me tengo que someter a las cosas de Dios, o sea, buscando siempre lo que la palabra me dice, buscar siempre lo que Cristo quiere que sea. Siempre mi pensamiento, tiene que ser buscar mi identidad en Cristo, obedecer al Espíritu Santo, obedecerlo. Porque a veces uno se equivoca, pero nosotros tenemos que estar atentos al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? ¿Qué quiere que sacarnos? ¿Qué quiere enseñarnos? Porque Él es el que nos va enseñando. Pero es si yo me someto a lo que la palabra de Dios me dice. Porque nosotros, cuando venimos a Cristo, Él nos llama y entra, pero en el transcurso Él nos va enseñando a través de su Santo Espíritu, nos va guiando y nos va enseñando. Pero si yo no me sujeto, si yo no busco, y si yo no busco de Él, si yo no busco ser como Él quiere que yo sea, yo voy, en vano es mi caminar. Gloria sea al Señor. Porque, y cuando ya Cristo se perfecciona en nosotros, no quiere decir que no me voy a equivocar. No, pero ya voy a poder soportar a mi hermano, ya voy a poder que cuando venga una prueba,
no de volada voy a querer renunciar, sino que voy a soportar y voy a creer que Dios me va a ayudar, que Cristo está conmigo y Él prometió darme la victoria, porque la palabra de Dios dice que soy más que vencedor en Cristo. O sea, yo cuando esté pasando, yo tengo que creer, y el Espíritu, estar atento al Espíritu Santo. O sea, cree, porque me acuerdo cuando en mi vida, cuando yo pasaba ocasiones y que yo tenía malas actitudes, de volada el Espíritu Santo me ponía convicción. Y yo le decía, ayúdame Dios, ayúdame a ser paciente, ayúdame a hablar con mansedumbre. Entonces, cuando el Espíritu Santo me va ayudando, Él me va perfeccionando. Entonces, cuando yo aprendo en esas áreas, ya cuando vengan otras, ya no voy a batallar, sino que voy a decir, esperaré, porque acá me equivoqué y es así. Entonces tengo que esperar y voy a hablar así, voy a hacer así. Mira, también en nuestros... Amén, gloria sea al Señor. Dice en Gálatas también, voy a leer el último. Dice en Gálatas 4:6, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso es que nuestro espíritu pone convicción para ser perfeccionados como Él quiere que seamos. Él nos pone convicción y reducción. Por eso nosotros tenemos que buscar siempre esa identidad, siempre tener esa meta. Nosotros tenemos que ser como Cristo quiere que seamos. Porque si vemos aquí también en lo que leí, cuando Pedro negó a Jesucristo, también vemos que la gente reconoció que era como Cristo, hablaba como Cristo. Entonces ya tenía la identidad, ya lo había formado. Pero nosotros, con el Espíritu Santo, es el que nos va formando. Sabemos, si nosotros nos ponemos a leer, cuando Cristo los empezó a instruir a los discípulos, nos vamos a dar cuenta en las áreas que batallaron y cómo Él los iba enseñando, y nos sirve a nosotros, porque nosotros tenemos que aprender de la palabra, porque para eso está escrita aquí, para nosotros vivirla, y lo que Él los instruyó a ellos, nosotros también someternos para ser instruidos como Él quiere que seamos. Así que, mi amado hermano, busquemos nuestra identidad en Cristo, busquemos la forma que Él quiere que tengamos. Siempre tengamos eso en nuestro corazón, ser como Cristo quiere que seamos. Ser mansos y humildes de corazón. Que nos ayude Dios a tener esos frutos del Espíritu Santo, mansedumbre, paciencia, en las cuales a veces como cristianos batalla uno. Pero cuando nosotros aprendemos, dice, más tenga la paciencia su obra completa y sean perfectos y cabales. O sea, cuando aprende que Cristo se ha formado en nosotros, ya no vamos a batallar tan fácilmente. Mi tiempo se me ha terminado, mi amado hermano. Dios bendiga a cada uno que miraron esta programación y seguir adelante, mi amado hermano, siempre avanzar en el Señor Jesucristo y siempre estar en Él, para cuando Él venga irnos con Él. Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.